Muy buenos días, nuevamente en el tercer día de este devocional sobre mansedumbre. El valor de esta semana es mansedumbre. Y qué importante es conocer la Biblia. Yo hacía una reflexión ayer cuando la Biblia muestra las verdades como ningún otro libro en el mundo. Muestra que los varones que Dios eligió también tenían debilidades, también tenían virtudes, pero Dios las muestra tal cual. ¿No? Dios llamó a Moisés, también a David, a Pablo, a Pedro, ¿no? A Elías. Hizo un llamado a estos varones que hicieron historia en el mundo y Él muestra tal cual eran ellos. Sin embargo, nosotros podemos ver que cuando Moisés fue elegido, fue llamado por Dios para ser el libertador de Israel, de la nación de Israel, de la esclavitud que vivían por más de 400 años en Egipto. Moisés no convenció a Dios cuando él le mostró sus debilidades. No, él decía que era tartamudo, que él no podría haber hecho esta hazaña de ser el libertador de esta nación. Pero Dios tenía un plan para Moisés, ¿m? Y tenía ya previsto que la nación iba a ser libertada. Y también Dios menciona que este varón Moisés era el hombre muy manso, el más manso de la tierra. ¿No? Podemos ver que en Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mira, qué referencia tan importante hace Dios de Moisés. Este Moisés era un hombre educado, él fue criado en el palacio de Faraón. Fue preparado, era diestro en batalla, ¿no? Pero tuvo 3 incidentes en su vida en las cuales se desborda en ira. Al defender a uno de sus hermanos israelitas cuando era asediado por un egipcio, ¿no? Lo mata a este egipcio. También cuando Dios le dice que le comunica las leyes, los 10 mandamientos, y al volver al pueblo, pues los ve haciendo un becerro de oro y adorando el becerro y rompe las tablas, las tira y rompe. Después, cuando Dios le dice que hable a la piedra, después de que antes había golpeado a la piedra, ahora le dice que hable a la piedra, él no obedece y pues él vuelve a golpear la piedra. Entonces, esos 3 incidentes no reflejaban que era un hombre iracundo, era un hombre que se desbordaba en enojo, pero sí fueron incidentes que los llevó a enojarse, a tener ira, ¿no? Pero Dios veía en estos hombres algo muy que los distinguía, que ellos tenían un celo por Dios, un celo por los asuntos de Dios y también que ellos temían su palabra. Entonces Moisés, un hombre así con debilidades, él logró hacer que el pueblo saliera de Egipto, ¿no? Incluso se puso en la brecha por el pueblo cuando ellos murmuraban y se rebelaban contra Dios. Él se puso en la brecha, intercedió por ellos, pidió perdón por ellos. Y eso le hacía un hombre manso y humilde. Él intercedió, incluso pidió que se quitara su nombre del libro de la vida. Esto podría ser solo un hombre manso y humilde como Moisés, ¿no? Él pidió perdón y en Éxodo 32 dice, si tú quieres perdonarles a ellos, si no, quítame mi nombre del libro que tú tienes, le dice a Dios, ¿no? Del libro de la vida. También Moisés, era un hombre que pidió desde el comienzo que si Dios no iba con ellos, es mejor que no los saque de Egipto. Entonces, él tenía una dependencia de Dios. Eso es lo que Moisés reflejaba, esta condición espiritual de ser manso, el muy manso de ese tiempo, ¿no? Y hay un paralelo con la vida de Jesucristo. Jesucristo también él menciona en Mateo 11:29, él menciona que tomad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús intercedió también por sus discípulos para llamarlos, para convocarlos a ser los discípulos y también oró al final de su ministerio
a Dios por sus discípulos. Y ahora Jesús está intercediendo por nosotros, todos los santos. Jesús es el modelo a seguir, a imitar en cuanto a humildad, a mansedumbre. También la mansedumbre se relaciona con sabiduría de Dios. Es importante que en Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? ¿No? Que no nos exaltemos, o sea, que hagamos las cosas con humildad. Cuando hagamos algo para el Señor o para alguien, lo hagamos con mansedumbre, en sabiduría. Y lo que me gusta también en 1 de Pedro 3:4, lo que a Dios le agrada, dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y apacible, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Mm? Es tan importante, mis amados hermanos, que podamos adquirir esta condición espiritual de mansedumbre, de ser guiados por nuestro Padre. Así como Moisés, él le dijo a Dios, si no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Entonces es una dependencia de Dios, es buscar a Dios en toda situación, una dependencia de su palabra, una dependencia de su Espíritu Santo, y agradecidos por la obra que hizo Jesucristo por nosotros, ¿no? Él nos dio su yugo, o sea, es cuando tienes alguna aflicción, entrégale esa situación al Señor y vas a encontrar descanso a tu alma. Entonces, este día hermoso para nosotros, un día de sol radiante, vivamos una vida en victoria, una vida que pueda complacer a Dios, ¿no? Un espíritu tierno, como dice aquí la palabra, el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Amén. Tengan un día muy bendecido, les amo en el Señor y un día de victoria. Bendiciones.